A ver, es que nos encontramos ante una de las grandes paradojas del mercado laboral español, ¿no? Por un lado tenemos una tasa de paro juvenil que roza el 30%, de las más altas de Europa, una herida que la pandemia, bueno, no hizo más que agravar. Y por otro lado, una queja constante que cada vez oímos más en las empresas, la falta de profesionales cualificados. Se busca talento en tecnología, en industria, en sanidad, y no se encuentra. Es un desajuste que nos frena a todos. Totalmente. Y es justo ahí, en medio de esa fractura, donde todos los focos apuntan ahora a la formación profesional, a la FP. Parece ser la gran promesa, la herramienta estratégica para coser esas dos realidades. Hoy, con una unidad didáctica muy detallada de la Universidad Nebrija y varios informes ministeriales sobre la mesa, vamos a ver qué hay de cierto en esto. Queremos entender si la FP es de verdad la solución que se dice que es, o si todavía le queda un camino muy largo. Y sobre todo hacer un análisis sin paños calientes, porque se habla mucho de promesas, pero queremos ver si los datos respaldan de verdad ese optimismo. Vale, pues vamos a desglosar esto. ¿Por qué de repente la FP ha pasado de ser la eterna olvidada del sistema a, bueno, la protagonista del debate? La respuesta corta es porque el modelo ha empezado a cambiar, y de forma radical. La palabra clave aquí es dual, la FP dual. O sea, ya no hablamos solo de estudiar en un aula y luego, con suerte, hacer unas prácticas. El modelo dual significa que la formación se divide, una parte en el centro educativo y otra en una empresa, donde el estudiante no solo mira, sino que trabaja, con contrato, con remuneración. Es, por fin, aprender haciendo. Es un concepto que suena muy bien, pero que muchas veces se queda en la teoría, ¿no? Sin embargo, los materiales que tenemos sugieren que esta vez va en serio. Hay un dato del Servicio Público de Empleament Estatal que es muy contundente. Y es el gran argumento de venta de todo el sistema. El informe indica que aproximadamente el 70% de los estudiantes de FP Dual encuentran un empleo cualificado en su área casi al terminar. 7 de cada 10. Eso no es una casualidad. Es la prueba de que cuando la formación se diseña mano a mano con la empresa, el puente hacia el empleo es casi inmediato. Claro, porque la empresa está formando a su futuro trabajador a medida y el estudiante está adquiriendo experiencia real, no simulada. Este éxito es lo que ha impulsado el cambio legislativo más ambicioso en décadas, ¿verdad? La nueva Ley de FP de 2022. Es muy audaz en su planteamiento. Su objetivo final es que, a medio plazo, toda la formación profesional en España sea dual. La idea es que la empresa deje de ser un destino al que llegar para convertirse en un aula más, desde el primer día. Busca dinamitar por completo ese muro que siempre ha habido entre el mundo académico y el laboral. Pero seamos honestas, para volar tan alto, la FP tiene que soltar mucho lastre. Durante décadas ha cargado con un estigma social tremendo. Era la vía de segunda, la opción para quienes no servían para la universidad. Me cuesta creer que una ley, por sí sola, pueda cambiar esa percepción. ¿De dónde viene esa mala fama tan arraigada? Para entenderlo, hay que mirar atrás, a nuestra historia. La industrialización en España fue tardía, muy desigual. El primer sistema de FP como tal no se implanta hasta los años 50, y bueno, tarda en arrancar. Pero el punto de inflexión, el momento en que se tuerce todo, es la Ley General de Educación de 1970. Entiendo que fue un punto clave, pero me sorprende que una sola ley pudiera hundir el prestigio de todo un sistema. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que se empezara a percibir como una vía para el fracaso escolar? Lo que hizo fue crear una estructura que en la práctica la convertía en un callejón sin salida. Era para los estudiantes que no lograban el graduado escolar. Se diseñó como un itinerario inferior, separado, no como una alternativa de valor. El resultado, como señalan los documentos, fue un desprestigio casi inmediato. Se asoció al que no llegaba, no al que elegía un camino práctico y especializado. Es algo que muchas recordamos del instituto. El que valía va al bachillerato y a la universidad, y el que no, a FP. Cambiar esa mentalidad es una batalla cultural enorme, porque mientras aquí pasaba eso, en el resto de Europa la historia era muy diferente. Completamente distinta. Si comparamos el modelo alemán con su sistema dual tan arraigado en la cultura y en la industria, es un referente de éxito y de prestigio social. Allí un maestro artesano o un técnico superior tienen un reconocimiento enorme. En Francia, el sistema está muy regulado por el Estado, dándole solidez, y el modelo inglés está muy orientado al mercado.
La modernización en España busca precisamente eso, dejar de ser una anomalía y acercarse a esos modelos de éxito. Y me imagino que para lograr ese prestigio no bastaba con un cambio de imagen. Ha habido que rediseñar toda la estructura desde cero. ¿Cómo es esa nueva arquitectura para alguien que quiera empezar ahora? La nueva arquitectura es mucho más flexible, está más conectada. Se organiza en 3 niveles muy claros. Empezamos con el grado básico, que es una puerta de entrada para alumnos a partir de 15 años que no han terminado la ESO. Es una segunda oportunidad brillante, la verdad, Ah, ¿y por qué? porque les permite obtener la titulación de la ESO junto a una cualificación profesional básica. Matan 2 pájaros de un tiro. Y de ahí ya se pasa a los ciclos que la mayoría conocemos, ¿no? El medio y el superior. Sí, el grado medio, para el que necesitas el título de la ESO, y el grado superior, que requiere bachillerato o un grado medio. Y aquí está una de las grandes revoluciones silenciosas del sistema. El grado superior te da acceso directo a la universidad, a veces incluso convalidando créditos. O sea que la FP ya no es un callejón sin salida. Distinción en los materiales que me parece fundamental para entender este cambio de filosofía. La diferencia entre educación y formación. Es una distinción clásica, pero muy potente, sí. Se suele decir que la educación se ocupa del porqué de las cosas, del conocimiento teórico, del pensamiento crítico. La formación, en cambio, se centra en el cómo de las cosas, en las habilidades, en las destrezas para ejecutar un trabajo. La gran ambición de la nueva FP es fusionar estos 2 mundos. Es decir, no formar solo a técnicos que sepan apretar un tornillo, sino a profesionales que entiendan por qué ese tornillo es importante, de qué material debe ser. ¿Y cómo su fallo afecta a todo el sistema? Precisamente. Y para lograr esa fusión, el sistema introduce 2 innovaciones que son clave. La primera es la flexibilidad. El sistema ahora es modular, como si fueran piezas de Lego, puedes cursar módulos sueltos a tu ritmo. Y eso abre muchas puertas, ¿no? Muchísimas. Y lo más importante, permite acreditar oficialmente las competencias que has adquirido trabajando. Un electricista con 20 años de experiencia, pero sin título, ahora puede obtener una certificación que reconozca su saber hacer. Abre la puerta a miles de profesionales que eran invisibles para el sistema. Y la segunda innovación. Entiendo que es donde el modelo dual llega a su máxima expresión. Exacto. Es la llamada FP dual intensiva. Aquí ya no hablamos de unas prácticas. Hablamos de una inmersión total. El estudiante pasa entre un 35 y un 50% de su tiempo de formación directamente en la empresa. Y, lo crucial, no va como becario, sino con un contrato de formación en alternancia. Cotiza a la Seguridad Social y recibe un salario. Es un trabajador en formación, no un estudiante de visita. Con este rediseño tan profundo, no me extraña que las cifras estén creciendo. Los datos son claros, ya hay más de 1 millón de estudiantes matriculados en FP en España. Es un crecimiento de casi el 30% en 5 años. El mensaje parece que está calando. El crecimiento es innegable y es muy positivo. La percepción está cambiando y la FP se ve como una opción cada vez más inteligente. Sin embargo, y aquí viene el baño de realidad, cuando levantamos la vista y nos comparamos con nuestros vecinos europeos, la perspectiva cambia. Seguimos a la zaga. Un poco, sí. En España, el 38,7% del alumnado de secundaria postobligatoria elige FP. El resto, más del 60%, sigue optando por el bachillerato. En Alemania, la FP atrae al 47,2%, y en países como Austria, la cifra se dispara hasta casi el 69%. Vaya. Nos demuestra que, a pesar del crecimiento, todavía tenemos un margen enorme para converger con las grandes potencias industriales de Europa. Pero más allá de esas cifras generales, al bucear en los datos de quién estudia FP en España, los informes revelan un patrón que es, como mínimo, inquietante. Hay un dato que me dejó realmente sorprendida. Es, sin duda, el dato más impactante de todos los que hemos analizado, y el que revela la mayor debilidad estructural del sistema. La brutal segregación por género que existe en las distintas familias profesionales. Es una fotografía en blanco y negro, casi sin matices de gris. Los números son tan extremos que parecen de otra época. En familias profesionales como instalación y mantenimiento, el 96,8% de los estudiantes son hombres. En electricidad y electrónica, el 95,5%. Un momento, para que quede claro lo que eso significa. En una clase de 30 personas de instalación y mantenimiento, con suerte, hay una mujer. Exacto. Una.
Y no es un caso aislado. Si le damos la vuelta al espejo, el patrón es idéntico, pero a la inversa. En la familia de imagen personal, el 88% del alumnado son mujeres. En servicios socioculturales, un 86,7%. En sanidad, que es de las que tiene más salidas, más del 75% son mujeres. Es como si existieran itinerarios invisibles para chicos e itinerarios para chicas. Una división que no se corresponde en absoluto ni con las capacidades de las personas ni con las necesidades del mercado del siglo XXI, que pide talento en todas las áreas, sin importar el género. Los propios documentos que manejamos apuntan a las causas. Y son las que tristemente podemos imaginar. Los estereotipos de género que llevamos arrastrando siglos, ¿no? Que asocian las profesiones técnicas e industriales con lo masculino y las de cuidados o estética con lo femenino. Y un segundo factor clave, la falta de referentes. Es un círculo vicioso. Si una chica joven no ve a mujeres ingenieras, electricistas, programadoras o mecánicas en puestos de liderazgo, es mucho menos probable que se vea a sí misma en ese rol en el futuro. Esto nos lleva a una cuestión fundamental sobre la orientación profesional que se está dando en las escuelas. Parece que hay un trabajo pendiente y muy urgente. Es un desafío enorme. No se trata solo de crear plazas de FP, sino de orientar al alumnado basándose en sus talentos y en las oportunidades reales, no en prejuicios. Romper esta segregación no es solo una cuestión de justicia social, que también, sino de eficiencia económica. Estamos desaprovechando el 50% del talento en los sectores que más lo necesitan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos un sistema en plena ebullición, con un modelo dual prometedor que ofrece empleo, pero que al mismo tiempo arrastra estigmas del pasado y enfrenta desafíos tan profundos como esta brecha de género. Efectivamente. A pesar de los avances y el optimismo, hay que ser realistas. La FP Dual, que es el buque insignia de la reforma, sigue siendo minoritaria. Los datos más recientes indican que representa menos del 5% del total de alumnos. El camino para generalizar el modelo es muy largo. Y aquí volvemos a la paradoja con la que empezamos. Por un lado, el gobierno y los centros educativos impulsan este modelo. Por otro, las empresas que denuncian no encontrar talento. A veces son las primeras en poner dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Los informes del CPE lo recogen, ¿no? Sí, las empresas reportan problemas para cubrir vacantes. Las razones que dan. A veces es la falta de competencias técnicas muy específicas, otras la falta de experiencia, algo irónico cuando hablamos de formar a jóvenes, y en ocasiones las expectativas salariales. Hay un desajuste entre lo que se necesita y lo que se está dispuesto a ofrecer para atraer ese talento. La nueva ley intenta facilitar que las empresas se impliquen, pero la cultura de la formación en la pyme española todavía tiene mucho que mejorar. Entonces, para que esta revolución de la FP llegue a buen puerto, ¿dónde está la clave? ¿Basta con las leyes? Los análisis como el Libro Blanco de la Profesión Docente apuntan a que las leyes son el mapa, pero no son el viaje. La verdadera clave está en mejorar la calidad y el prestigio real de la FP, y eso, según los expertos, pasa por dos ejes fundamentales que van más allá de la estructura. ¿Cuáles serían? El primero es la docencia. Se necesitan profesores excelentes, profesionales que no solo dominen la teoría, sino que vendan del mundo de la empresa, que estén actualizados y que sepan transmitir la pasión por un oficio. Atraer a los mejores al aula de FP es crucial. Y el segundo es enfocar los planes de estudio no solo en lo técnico, sino en las competencias transversales que demanda el mercado: digitalización, sostenibilidad y emprendimiento. Ya no basta con saber hacer un trabajo, hay que saber hacerlo en un entorno digital, de forma sostenible y, si es posible, con iniciativa. En resumen, lo que vemos es un sistema en plena metamorfosis. La formación profesional en España está luchando por dejar atrás su reputación de vía secundaria para convertirse en lo que ya es en otros países, un motor principal de la economía y del empleo, un camino de prestigio que conecta el talento con las necesidades reales. Exacto. Y para terminar, me gustaría lanzar una reflexión final, volviendo a esa distinción que hacíamos entre educación, el por qué, y formación, el cómo. Adelante. A medida que la FP se vuelve más flexible, más dual y se integra tan a fondo con la empresa, e incluso abre las puertas de par en par a la universidad, cabe preguntarse, ¿se está difuminando la línea que tradicionalmente separaba la formación vocacional de la educación universitaria? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro del aprendizaje y del trabajo un modelo donde la práctica y la teoría, el cómo y el por qué, no solo conviven, sino que son inseparables desde el primer día? Quizás la verdadera revolución no es solo mejorar la FP, sino redefinir lo que entendemos por educación superior.